toda mi infancia pertenecía a una familia considerablemente rica. Mi padre era un hacendado muy importante en todo el estado, tenía tierras, propiedades, y ganado en todos lados. Por eso, para mayor comodidad, viví gran parte de mi vida en el campo, en un pequeño pueblo. Mi casa era la más grande, que daba subiendo una hermosa colina. Recuerdo que los demás niños del pueblo subían dicha colina, e intentaban asomarse por la barda solo para ver cuán grande el jardín, mismo que por cierto, era tan amplio como para tener casi 40 árboles. Mi padre nunca estaba en casa, por lo que de vez en cuando me escapaba de casa para poder jugar con los demás niños, y poder montar a las yeguas. Lo cual no era del todo conveniente, ya que los trabajadores del pueblo siempre acaban diciéndole a mi padre que me escapaba, y por consiguiente, el único lugar en el que podía divertirme era en mi propio jardín. Nunca supe que se sentía tener una madre, ya que, según tengo entendido, murió en el momento en el que yo nací. ¿Será ese el motivo por el que mi padre era tan frío conmigo? Los días dentro de la casa eran bastante monótonos, siempre estuve al cuidado de las mucamas, las cuales siempre se encargaban de mandarme a la cama exactamente a las 8 de la noche. A esas horas, es cuando las cosas raras comenzaban a pasar. Los eventos cambiaban de acuerdo a la edad que tenía. Por ejemplo, cuando tenía 2 años y estaba en mi cuna, recuerdo haber escuchado llantos que venían desde el jardín. Lo sé, es raro escuchar que alguien recuerda algo a la edad de 2 años, pero dado a que eso ocurría casi cada noche, resulta aún más difícil olvidarlo. Después, a la edad de 5 años, recuerdo haber escuchado que alguien jugaba con los juguetes que dejaba tirados en el mismo patio, pues estos tenían campanas y cascabeles, que resultaban bastante molestas. ¿Por qué? ¿Porque solo yo podía escucharlas? Pero cuando tenía ya 10 años, solía escaparme de mi cama, para ir a ver a mis amigos del pueblo. Fue en una de esas noches en la que escuché a los columpios del jardín balancearse, por sí solos. En ese entonces, me acerqué para ver qué sucedía. Fue ahí cuando la vi por primera vez. Era una niña, que aparentemente era de mi edad. Tenía un vestido negro, y tenía una especie de velo cubriendo su cara. Al mismo tiempo, un repugnante olor a podrido comenzaba a recorrer todo el lugar. Sabía que no había posibilidad de que alguien cruzara la barda a estas horas de la noche, más que nada porque era una niña, y tendría que haber lastimado sus rodillas. Por lo que di media vuelta, escalé los árboles, y salí de mi casa sin mirar atrás. Platiqué a mis amigos lo ocurrido, y parecieron haberme creído. La voz se corrió por todo el pueblo, lo que pareció no haberle hecho ninguna gracia a mi padre. En cuanto se enteró, me metió una gran tunda, por según él, mentiroso. A partir de ese día, se dobló la seguridad en mi casa, para asegurarse de que ya no saliera de mi cuarto por las noches. Aunque la verdad, ese no era un gran problema para mí, pues seguía siendo fácil burlar a las ancianas de las sirvientas. Cada semana escuchaba los columpios moverse por las noches, pero la verdad, no tenía interés de volver a ver a esa cosa de nuevo. Las cosas fueron así hasta que cumplí los 17 años. Por razones de trabajo que yo no comprendía, nos vimos obligados a dejar el pueblo. Me era difícil tener que olvidar todo aquello que había vivido, pero de cualquier forma, mi voz no valdría nada ante mi padre. La última noche que pasaría en mi casa, escuché los columpios nuevamente, seguida de una voz que cantaba una linda canción. Sabía quién era, y dado a que sería la última noche en aquella casa, no dudé en ir a confrontarla. Las sirvientas ya se habían ido, por lo que me fue mucho más fácil ir hasta el jardín. A medida que me acercaba, notaba como la silueta se asemejaba menos a la de una niña. Era ahora una mujer. ¿Quién eres?, pregunté mientras me posaba enfrente de ella. No cesaba de cantar, ni de columpiarse. El olor a podrido era cada vez más fuerte, pero yo no pensaba dejar mi casa sin haber obtenido respuestas. ¿Por qué? ¿Por qué me has atormentado toda la maldita vida? La respuesta fue la misma. No dejo ni de cantar, ni de columpiarse. Entonces, me armé de valor, y me acerqué más a ella. Una vez estuve lo suficientemente cerca, dejó de columpiarse, pero no de cantar.
Entonces, fue cuando decidí quitarle aquel velo que cubría su cara. Esta, era exactamente igual a la mía, pero obviamente más femenina. Sus ojos tenían unas ojeras enormes, y tenía una especie de moretón alrededor del cuello, como si se hubiera ahorcado. No pude más, y salí corriendo nuevamente. Una vez salí de la casa al día siguiente, no volví a saber nada de ella. Hasta ahora que han pasado otros 28 años, y estoy enfrente de mi padre, a punto de morir. Me confesó que iba a tener una hermana al momento de nacer. Sin embargo, nació muerta, pues se estranguló con mi cordón umbilical. Aquel impacto terminó deprimiendo a mi madre, que acabó con su vida poco después de que naciera, y no instantáneamente, como tenía entendido toda la vida. Justo antes de morir, me confesó que, como nunca quiso separarse de ella, acabó enterrándola en el jardín de nuestra antigua vivienda. Ahora, otros 3 años después, he recomprado aquella casa, y me encuentro escarbando en aquel jardín. Después de haber hecho cerca de 30 hoyos en diferentes partes, finalmente encontré los huesos no solo de mi hermana, sino también de mi madre.